Bien, vamos a iniciar puntual. Les doy la bienvenida a todos y gracias por acompañarnos. Hoy vamos a dar inicio a la charla de Delta Pipe, innovación estructural en sistemas de alcantarillado sanitario mediante análisis por elementos finitos, presentada por el ingeniero Percy Morales. ¿Qué tal? Gracias por la presentación, Fabiola. Buenas tardes con todos. Justamente vamos a tratar el día de hoy el tema muy innovador, tema de innovación estructural del sistema de alcantarillado sanitario mediante análisis por elementos finitos. Un tanto me presento, soy Percy Morales Osorio, soy un ingeniero civil con más de 5 años de experiencia en el sector de infraestructuras hidráulicas y bueno, con especialidad en sistemas de conducción y soluciones con geosintéticos. Bueno. Ahí igualmente cualquier consulta que tengan, lo colocan ahí en el chat para más tarde absolver dentro de la presentación. Igualmente no duden en levantar su mano si es que quieren intervenir de manera precisa para poder responder en su momento. Muchas gracias. Ya. Muy bien, vamos a dar inicio. Dentro del índice vamos a tocar 4 puntos importantes, un tanto amplios en cada aspecto, que es la presentación, un tanto de qué es el producto. Más que todo, tenemos que conocer qué es la tecnología, qué es lo que estamos trabajando y lo que nosotros vamos a proyectar para los proyectos, que es la tecnología del TAPAI, tubería estructurada de doble pared, de HDP. Y luego ahí vamos a entrar ya al elemento clave, que es el modelamiento por elementos finitos, que es el punto en circunstancia que es la más, por así llamarlo, la carne del proyecto. Bueno, un tanto para comentarle de nuestros servicios. Nosotros hacemos la parte una ejecución un tanto completa. Nosotros no solamente vendemos o cotizamos productos, sino nos metemos un poco más hacia los proyectos. Damos la parte de ingeniería para sustentar técnicamente que el producto, ya sea de tuberías, dentro de su aplicación, puede ser proyectos de riego, alcantarillado, minera, entre otros, cumple con los estándares establecidos para cada función. A ello, más que todo, yo me refiero del punto clave que seguramente ya lo han visto en nuestro brochure, que es la rigidez que tiene cada tubería. La rigidez es un punto muy clave. La rigidez no es un tanto que yo voy a considerar para todo proyecto la misma, sino de que detrás de la rigidez hay un cálculo, está la ingeniería que te sustenta que una rigidez, ya sea SN2, SN4 o SN8, es vital y es la recomendada para el proyecto que se pueda dar. Como bien comento, puede ser riego, alcantarillado o minería, entre otros. Dentro de los últimos proyectos tenemos proyectos ya un tanto de mayor alcance y que son muy conocidos acá dentro de la empresa. Proyecto de drenaje Cancha y proyecto de drenaje agrícola Iglesia Vieja. Eso lo pueden encontrar dentro de LinkedIn, los videos, cómo se han instalado y el suministro que hemos obtenido dentro de cada proyecto. Fábrica Nacional somos una empresa que tiene una fábrica posicionada en territorio peruano con tecnología que ha nacido en Reino Unido. Es una fábrica de que podemos ya sea obtener tuberías de diferentes diámetros, de diferentes rigideces y con el tema de ya con una norma de respaldo que es la que nos avala la fabricación, que es la NTP ISO 21138. Bueno, tenemos una tecnología, como bien comenté, esta tecnología viene fuera de otro país, para ser preciso, Reino Unido, y se ha replicado ya sea en todo Europa, en algunos puntos de Asia, África y América, obviamente. En América tenemos la planta ubicada aquí en Lurin, donde abastecemos proyectos con tuberías de diferentes diámetros, de los 400 hasta 1500 milímetros y proyección para tuberías de mayor diámetro de hasta 3 metros. Bueno, si ustedes no conocen un tanto cómo es la tubería dentro ya de la fabricación, si hacemos un corte al tubo, encontramos este pequeño perfil que acá está dibujado con 3 cuadrados.
un tanto para conocer de manera interna qué es lo que está dentro de mi tubería. Y si yo conozco la parte intrínseca de mi producto, yo voy a conocer la parte de las propiedades mecánicas que va a obtener mi producto. Y por ende, yo voy a llegar al punto clave que bien comenté iniciando la reunión, la rigidez que yo tengo que obtener para cada proyecto. Ahí para que ser muy preciso, mi rigidez va a depender para cada tipo de proyecto. Y mi rigidez me va a definir un tanto qué tan económico puede ser mi proyecto y si yo quiero optimizar. No es, por así llamar, una rigidez normal para todo, sino de que detrás de la elección de la rigidez está un tanto una solución técnico y comercial para proyectos de mayor garantía que se quiere dar hacia nuestros clientes. Tenemos acá la pared doblemente estructurada. Tenemos, como pueden ver ahí, dos paredes. Acá voy a dibujar un tanto con mi herramienta. Pared externa y mi pared interna. Acá de color rojo estoy dibujando. Y si yo hago esto, mi cálculo mecánico, voy a obtener una rigidez que va a estar en función del espesor de mi perfil para mi tubería. Así de sencillo es como nosotros manejamos y diferenciamos la rigidez. Y obviamente dentro del espesor de nuestra tubería tenemos espesores mucho mayores a la competencia que usualmente nos vemos en el mercado, ya que como bien comento, la normativa nos exige trabajar con espesores mayores para garantizar el tema de la durabilidad y la exigencia para cada proyecto. Y también como tiene también sus ventajas, un tanto por ahí comentar, tiene alta ventaja química a la abrasión y por ende una larga vida útil. Y el tema de la rigidez se da un abanico de posibilidades al cliente y para cada proyecto de ofrecer cuál es la idónea para cada proyecto. Acá es una imagen muy didáctica para que vean de dónde sale ese perfil cuadrado. Nosotros tenemos acá un tubo, el tubo un tanto sacado de fábrica, lo seccionamos y obtenemos este perfil un tanto ejemplar como podemos ver aquí en la foto de la mano izquierda. Nada más, es un perfil interesante y de que esta misma tecnología, como bien comenté anteriormente, se usa en Europa, se usa en África y bueno, casi en todo el mundo. Es una tecnología ya muy destacada y de que se utiliza para proyectos, otra vez vuelvo a comentar, proyectos de minería, proyectos de alcantarillado, proyectos de riego, entre otros. Con esta imagen que ya conocemos muy bien qué es el producto, cómo es mi geometría interna de mi producto, ya podemos un tanto ya interpretar la rigidez que yo voy a ubicar, que yo voy a requerir para mi proyecto que que podemos ofrecer. Dentro ya de las ventajas, ya conociendo ya la rigidez, tengo resistencias a bajas temperaturas, puedo trabajar tranquilamente en mi tubería bajo temperaturas bajo cero, no tenemos ningún inconveniente. El tema de la durabilidad y la resistencia para la abrasión, tenemos una tecnología que es 7 veces superior al concreto en temas de la abrasión y también superior al PRFB hacia este fenómeno. Flexibilidad y adaptabilidad. Podemos nosotros a nuestra tubería flexionarlos, ya sea de grados que no perjudique la conducción para el proyecto. ¿Y esto en qué me va a facilitar? ¿En qué me va a ayudar? El tema de asentamiento diferenciales en los ISPOs. O sea, tengo ya una cobertura que me va a dar ya la potestad y manejar con factores de seguridad, ya mi tubería no va a fallar frente a algún tema sísmico. Recordemos de que vivimos en un país sísmico, el factor del sismo es un punto muy clave que tenemos que considerar para diseño de tuberías, alcantarillado, entre otros. Es un punto muy crucial. Una rigidez diferenciada. Nuestra tubería, como pueden ver ahí ustedes en la foto, se puede flexionar y se puede un tanto aplastar, por así llamarlo, y no le va a pasar nada al tubo. Se puede incluso un tanto deformar un 30% y la tubería va a conseguir o va a seguir con sus propiedades mecánicas sin ningún efecto de modificación producto de algún esfuerzo extra que pueda haber en
en el ejercicio. Somos una tecnología muy sostenible frente a otras soluciones ya vetustas, que es soluciones de tubo de concreto o entre otros puntos. Y obviamente una fácil instalación que nos garantiza de que nosotros cumplimos en temas de economía las exigencias para proyectos que se quieren obtener, como bien comenté anteriormente, ya sea técnica y económicamente en cada proyecto que queremos aplicar. Cubrimos ambos campos muy importantes en la evaluación para cada proyecto. Ventajas, bueno, tenemos un sinfín de un tanto de elementos de codos, de yes, de diferentes grados, donde nosotros podemos maniobrar y dar la versatilidad al proyecto, ya sea con elecciones un tanto de codos, de ángulos no estándar, cubrimos eso. Hay ahí un tanto de fotos de proyectos que hemos aquí obtenido y que hemos dado la exigencia que ha querido el proyecto, o sea, acomodarnos a la geometría, acomodarnos al trazo en cada proyecto. Normatividad, justamente mencioné que en el tema de la fabricación nos apoyamos en normativas peruanas, pero esta normativa peruana nació de una normativa internacional, que es la normativa madre, que es la N13476. De estas normas vino hacia Perú con el nombre de la NTP ISO 21138 y acá ya encontramos todo lo referente a nuestra tecnología, ya sea el perfil que comenté, ese perfil rectangular, las propiedades de rigidez, el tema de los accesorios, todo lo concerniente para que la tecnología funcione y tenga todos los parámetros claves para su aplicación en los proyectos acá en territorio peruano. Y bueno, acá también tenemos otra normativa que cumplimos, que es la NTP 399.162, que ya tenemos ya, bueno, que es una normativa que un tanto abierta para toda tecnología, donde nosotros ya completamos los puntos que no están establecidos en esta normativa, ya que como bien comento, es una normativa muy abierta. Ahí ya de acuerdo a la tecnología, que es una tecnología de nosotros, ole pared estructurada, cubrimos ampliamente y damos ya la seguridad que abastece a las exigencias bajo esta normativa. Bueno, hasta acá ya tenemos ya un tanto claro qué es el producto, cómo es la geometría, de dónde viene, el tema de la fabricación, cómo lo fabrica, qué normativas los avalen en su fabricación y también como nosotros damos productos de garantía, ofrecemos también el tema de los ensayos de calidad. Ensayos de calidad, todos nuestros productos pasan por rigurosos pruebas de calidad que aseguran que el producto va a llegar y va a cumplir la rigidez establecida para cada proyecto. Para eso hacemos diferentes pruebas, ya sea ensayos de resistencia a impactos externos, ensayos de refracción longitudinal, ensayos de rigidez anular, ensayos de resistencia de tracción de línea de soldadura y bueno, controles un tanto para medir el tema de la medición en nuestros diámetros de tuberías. Cubrimos y abastecemos todas las exigencias de calidad. Los diámetros que bien comenté somos diámetros mayores a 400 milímetros y con las rigideces ya establecidas SN2, SN4 y SN1. Y aquí un punto muy interesante, tenemos rigideces SN8 para proyectos especiales, que son los proyectos ya un tanto de minería, ya que ahí evaluamos un tanto de cargas muy consideradas debido al tránsito que tiene estos proyectos, que son vehículos de mayor peso. Hablo de vehículos tipo los Komatsu 980E, son vehículos que pueden incluso pesar más de 500 toneladas. Para eso ya abastecemos una rigidez especial y que acá en Perú fabricamos en Lurín. Bueno, tenemos ya un tanto clave dentro del alcantarillado sanitario, que es la tubería. Ahora, como siguiente punto, acá tengo el tema de los buzones estructurados. Acá justamente hago una captura muy rápida del uso, bueno, de la norma que aprobó Sedapal para usar buzones termoplásticos en los proyectos. O sea, ¿qué quiere decir? Yo puedo trabajar libremente con mi producto, que es mi tubería estructurada, de HDP, para tener esta facilidad constructiva, ya sea en conducciones o en colectores, donde yo voy a encontrar y voy a tener que trabajar sí o sí con mis buzones.
Y ojo que pueden ser buzones de concreto, como pueden ser buzones de HDP. Pero para cada fin o para cada proyecto se especifica qué cosa usar. A eso vamos a hablar más adelante. Acá para que ustedes puedan ver aquí una foto un tanto representativa, tenemos cómo es el buzón de HDP que nosotros trabajamos en la empresa. Tal cual una tubería en forma vertical con elementos que me ayudan para hacer mantenimientos periódicos a mi conducción, a mi colección de sistemas y bueno, tener ahí una herramienta clave para este fin. Tenemos ya en la empresa ya la ingeniería desarrollada a nivel de planos y memorias de cálculos que me garantiza que tal diámetro con tal evaluación estructural va a cumplir para el proyecto. Estos son algunos planos que son otros modelos que hemos obtenido y que aplicamos ya en los proyectos que estamos manejando actualmente. Buzones pueden ser buzones con tapa de concreto, como pueden ser también buzones con tapas de HDPE, que es la que está aquí. Buzón va a ser más que todo la elección de cada proyecto. Cuando hablamos justamente de obra de alcantarillado sanitario, se recomienda que se use buzones con tapas de concreto. Bueno, acá ya tenemos ya un tanto ya abierto qué es mi tubería y dentro de mis tuberías tengo ya la opción de los buzones. Ahora, cuando nosotros hablamos de alcantarillado sanitario, siempre vamos a encontrar justo esas dos opciones, tuberías y buzón. Y ojo que ya comentamos ya las bondades que tiene cada elemento, que tiene la tecnología estructurada, ya sea su rigidez, ya sea su flexibilidad y los puntos claves de su durabilidad en el proyecto. O sea, estoy trabajando con un producto de alta demanda, de alto rango en exigencias, para conseguir que mi proyecto cumpla con lo establecido en el tiempo ya determinado. Nosotros a nivel de empresa ofrecemos más de 50 años de garantía para que mi tubería funcione y bueno, que esté actuando como debe en ese periodo. Bueno, ya cuando acá vamos a entrar en el tercer punto, consideraciones y diseños estructurales. Bueno, cuando hablamos de alcantarillado sanitario, acá un poco de historia un tanto breve, tenemos ya cómo nace el tema del transporte del agua. Alcantarillado sanitario más que todo es que yo llevo mi agua o ya sea mi agua servida o mi agua que ya está contaminada, ya sea producto del uso o de otros fines, de un lugar hacia otro. Eso obedece a la doctrina higienista de que se estableció ya en los años de 1980. Porque anteriormente no había ni tuberías, no había ni otro punto clave dentro de los proyectos. ¿Qué hacían? Utilizaban algunos, seguro lo recordarán, los famosos abrómicos que recolectaban el agua y lo transportaban con una carreta hacia otro lugar. Ese mismo objetivo es lo que hace la tubería en estos proyectos. Transportan el agua de un punto hacia otro punto. Usualmente son plantas de tratamiento de aguas residuales, usualmente. Y eso es su fin más que todo. ¿Y qué es lo que te otorga eso? Bueno, evitar temas de enfermedades que usualmente ya conocemos y que fue en su momento, muy críticos, como es el cólera en su momento. Bueno, acá tenemos un tanto también de historia, en base a todo lo comentado de las enfermedades, de todo el tema un tanto nocivo que se encontraba en algunos países, como es Francia y Europa en su mayoría, es ya ideal ya idear un tanto ya elementos que me satisfaga estas conducciones que son, obviamente, que son las tuberías. Acá vemos justamente infraestructuras de tuberías de diámetros grandes para abastecer estos puntos. Llevar todo el agua contaminada de la ciudad para otro punto y así tener ya una seguridad de que mi población no va a sufrir ningún tipo de enfermedades. Y bueno, acá es una historia de que cómo el papel de un gran ingeniero Eugen Belgrand modernizó el alcantarillado del país de Francia. Muy interesante.
En componentes de un proyecto de alcantarillado, que es lo que vemos nosotros, tenemos acá el sistema de colección de aguas de una comunidad, que estoy acá dibujando de color rojo. Todo eso se deriva hacia unas tuberías que van a estar empalmadas justamente con este punto que son los buzones. No sé si logran ver aquí, que estoy acá dibujando de color azul. Los buzones que bien comenté anteriormente en la presentación. Tengo ahí ya mis dos elementos claves. Ahora, este punto o esta conducción yo lo voy a derivar hacia ya mi línea de una planta de tratamiento de aguas residuales, que es el objetivo de la doctrina higienista nacido en 1890 aproximadamente. Igual, llevo mi agua de un lugar a otro punto, nada más es el tema de mi conducción de este alcantarillado sanitario. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Acá entra a tallar el punto muy clave, que es la rigidez. Digamos que dentro de mi comunidad, puede ser un área muy grande, yo encuentre aquí tránsito de vehículos de mayor tamaño, puede ser, no sé, volquetes o vehículos livianos, unos autos, entre otros. En este punto de acá ya encuentro, ya no sé, me encuentro con una carretera principal, que acá el tránsito ya alberga un tanto ya de más exigencia, incluso pueden encontrar vehículos un tanto mayores, de mayor carga, en esta zona de aquí. Y en esta parte de aquí quizás no tengan ningún tema de vehículos, sea una zona que no se tenga carga viva, solamente carga muerta del relleno y nada más. Ya, para cada punto que he dibujado acá, va a ser una rigidez establecida que me va a dar ya la garantía de que mi proyecto va a cumplir y darle ya la economía de mi producto para el proyecto. Acá puede ser, no sé, un SN4, puede ser, o un SN2. Acá puede ser un SN4, usualmente es cuando son carreteras principales. Y acá puede ser incluso un SN1, un SN2, ya que acá la carga viva no es considerable. Acá yo ya tengo ya el punto clave que es mi rigidez y de que ya puedo yo ya dimensionar un tanto plan maestro de tuberías para mi sistema de alcantarillado sanitario. Como ven ahí ustedes de que la rigidez puede variar dependiendo de la zona de mi proyecto para tener, como bien comento, el fin, optimizar el tema de mi economía para mis proyectos. Otra vez vuelvo a decir, nosotros no ofrecemos solamente tuberías por vender, no. La idea es ir de frente, ser concisos con el proyecto, ver qué requiere para cada punto, ser muy prolijos en el tema de diseño y establecer ya puntos claves que te daría la economía muy concisa y que es lo que se requiere para optimizar cada proyecto. Y como bien comenté, toda la conducción usualmente lo llevan hacia una planta de aguas residuales o PETAR, y eso ya lo tratan y se lo llevan para ya sea un río o alguna canalización natural. Así de sencillo y así de un tanto práctico es el alcantarillado sanitario. Bueno, el tema ya, como bien comenté, de la rigidez, hay bastante literatura que podemos encontrar nosotros en todo nuestro, ya sea en documentos de idioma en español como en documentos en idioma en inglés. Hay bastante documento, yo voy a dejar final de la presentación mi correo para que a quienes les interese les pueda compartir esta documentación que es muy interesante para los que ya diseñamos tuberías a gravedad en diferentes proyectos. Un tanto de historia, no sé, un poco, me gusta entrar un poco a la historia para que siempre vean de dónde sale tal punto para el fin que en este caso es alcantarillado sanitario y bueno, colectores principales y secundarios. Bueno, el tema, ya como comenté y fui muy preciso de la rigidez. Ya mi rigidez va a depender un tanto de la carga muerta por encima de mi tubería. Me refiero al relleno que usualmente lo llaman. Este relleno esa presión del relleno lo ha un tanto trabajado en su momento en los años 1800 un autor, un ingeniero que se llama Anston Marston.
y que eso se inspiró ya en base a las trincheras que se tenían, ya sea en las guerras que se dieron en esas fechas. Usualmente las trincheras son como zanjas que colocamos la tubería, pero en vez de tuberías, bueno, iban los soldados. Con esa misma metodología de analizar la carga, de analizar tanto la presión lateral, entre otros, con esa misma metodología y ese mismo conocimientos y criterios, aplicó Aston Martin para estimar un tanto la presión de mi carga muerta dentro de mis diseños de las tuberías. Bueno, acá tenemos un tanto a Marston y en el siguiente punto tenemos ya un tanto alumno que tuvo, que se llama Splanger. Justamente Splanger fue un tanto más, dio un tanto de refinamiento a su ecuación, un tanto simple que fue la de Marston, pero él ya lo direccionó de frente para el diseño de tuberías. Y obtenemos esta ecuación que ya es muy conocida y que encontramos seguramente en algún expediente, en algún documento que hemos en algún momento leído. Y esta ecuación, ¿qué te dice? Que cuánto se va a deflectar o un tanto deformar mi tubería en función de mi carga muerta. Acá voy a un tanto pintar mi carga muerta, mi carga viva, el módulo de mi terreno, de mi suelo. Y aquí está el punto clave que les comenté inicialmente, la rigidez de mi tubería. Como pueden ver ahí ustedes, la rigidez sigue siendo un punto muy clave para cada proyecto. Y lo encontramos incluso en ecuaciones de que ya definen qué tubería elegir para ya diferentes fines a nivel de expedientes. Bueno, él fue quien complementó esta ecuación un tanto bien práctica. Y justamente él, en base ya al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, ahí idearon ya soluciones un tanto más elaboradas a nivel de ingeniería. Justamente estos diseños le evaluaron para ya llevarlos ya a zonas donde se dieron ya, por así llamarlo, ya la Primera Guerra Mundial, y ya no ser solamente trincheras, sino ya abastecer ya zonas de batalla con algún elemento, ya sea con petróleo, ya sea con agua que pueda requerir ya las tropas. Bajo esa exigencia se estableció esta ecuación y bajo también la denominada o denominado Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos quien formuló esta ecuación. Un poco de historia que me gusta mucho compartir para entender y ir un poco más allá del diseño que son las tuberías a gravedad que vamos, bueno, que estamos tratando ahora en esta presentación. Bueno, acá, como bien comento, nosotros hacemos la parte de la ingeniería y tenemos ya un tanto ya muy bien claro cómo es el diseño para los diseños estructurales para estos proyectos. Acá voy a hacer un tanto un poco muy rápido, ya que, como bien comenta el título, vamos a abarcar el tema de modelamientos por elementos finitos, que es el punto clave de esta presentación. Bueno, este es un pequeño mapa de flujo donde evaluamos un tanto donde nace un proyecto, un tanto la parte del levantamiento topográfico, datos básicos del proyecto, su trazo, diseño hidráulico, análisis de riesgo, vida útil, análisis estructural, módulo de reacción del suelo, si es, si se requiere con un módulo o con una compactación ligera, o si tengo que compactar más para mi proyecto, la rigidez, acá encontramos otra vez la rigidez de la tubería. Y luego ya llevamos con un análisis sísmico, flotabilidad, compensación y bueno, ahí ya podemos validar el diseño, que mi diseño está ok para los proyectos que se van a aplicar. Bueno, acá más que todo es consideraciones como empalmar mi tubería con los buzones, siempre se hace clave con clave del tubo. Hacemos el modelamiento hidráulico, asegurarnos de que mi tubería va a trabajar al 75, como que al 85% de su capacidad hidráulica previa sustentación. Y análisis de riesgo, yo no puedo colocar mi tubería, si yo trabajo con concreto, en zonas donde puede haber mucha humedad o puede haber agentes que puedan erosionar mi concreto, agentes un tanto malos que pueden haber, como también pueden ser, no sé, algún tema de temperaturas en algunas heladas, poblaciones muy un tanto complicadas.
Yo no puedo llevar una tubería con un componente metálico hacia una zona donde tengo un nivel freático alto. Recuerden de que el componente metálico puede un tanto oxidar ello, y bueno, te hace un tanto de prejuicios a tu conducción. Hay que siempre evaluar el tema de los riesgos, producto ya del suelo dentro de cada proyecto. La vida útil, HDP tiene como vida útil más de 50 años de garantía, como nosotros ofrecemos aquí en CIDELS. Hay normativas de que se trabaja, que ese resina de polietileno tiene tantos valores de resistencia y de que te va a dar esa garantía de los 50 años. Nosotros ofrecemos y trabajamos con resinas 100% virgen, con los más altos estándares en resistencia bajo ya una nomenclatura, bajo la normativa STM 3350. Bueno, acá un tanto clave es ver ahí la durabilidad frente a otros elementos ya vetustos que son elementos de concreto. Un elemento de concreto siempre se usa en algunos buzones, pero ¿qué hay detrás de ello? Que dentro de ese elemento de concreto que son los buzones, se tiene que trabajar con resistencias mucho mayores a lo ya prevista en algún diseño. Usualmente se recomienda trabajar con resistencias mayores a 280 kilogramos por centímetro cuadrado, debido ya a las complicaciones que tiene este elemento frente ya a la degradación producto del mismo terreno. Hay ya estudios a nivel de Latinoamérica, justamente para ser preciso, justamente en México, un poco más al norte, donde se ve cómo los buzones de concreto se degradan unos 5 centímetros cada año. O sea, dentro de mis conducciones o de mis colectores que yo puedo trabajar, mi buzón de concreto ya a los 3 años, ya tengo ya una pared sumamente degradada. ¿Y qué ocurre? Socavón, o sea que mi sistema, mi colección ya comienza ya a fallar. Por esa razón, ya se tiene ya elementos y tecnologías ya un tanto innovadoras, como son los buzones de polietileno, que es en el caso de nosotros trabajamos y fabricamos. Un poco para entender el análisis estructural, la tubería siempre hay que considerar a fines de diseño como un elemento tipo resorte. Ese tipo de resorte va a depender qué tanto se va a deformar mi tubería o mi elemento por su rigidez. No es lo mismo que yo voy a deformar una tubería de rigidez SN2 kilonewton por metro cuadrado, perdón, con mi otro tubo que es SN4, 4 kilonewton por metro cuadrado. No es lo mismo, que ambos se van a deformar igual. La rigidez es diferenciada para cada producto. Y eso justamente te dice la normativa que nosotros trabajamos. ¿Qué te dice? Los límites de flexión de diseño recomendado. Ahí vemos SN2 y SN4 y SN8. Vemos la deflexión es media inicial y a largo plazo. Y vemos ahí la diferencia que hay. Para un SN2 tengo un 5%, para un SN4 tengo un 8%. O sea, temas de la rigidez es muy diferenciada para esta tecnología. Usualmente nos consultan y nos dicen de que la rigidez tiene que ser lo mismo su deflexión, ya sea SN2, SN4 o SN8, pero no es así. Para cada producto está ya un tanto a modo también de ensayos ya testeados, que su comportamiento es distinto debido al elemento clave que otra vez vuelvo a decir, la rigidez. La rigidez no es un elemento que lo saqué, bueno, del sombrero, no, sino es un elemento que ya viene ya establecido e intrínsecamente ya fundamentado para que la tubería sea abastecida para cada fin. Bueno, acá vemos el tema de la ecuación que bien comenté, la ecuación de, de flexión, y que esa misma ecuación la vamos a llevar mediante modelamiento por elementos finitos para ver ahí la variación. También yo puedo sacar mi variación o mi delta de Y, que es la máxima deflexión diametral permisible de mi tubería, por ya sea metodologías un tanto antiguas como la de Marston versus la metodología ya de elementos finitos. Y ver ahí la sensibilidad. Para eso es el fin también de la presentación.
Bueno, Nue- acá un punto clave que me gustaría siempre indicar, de que Nueva el cier- elemento clave de la compactación va a ser muy clave en el tema del acostillado. El acostillado siempre se garantiza de que se tenga una compactación un tanto mayor que toda la zanja. ¿Por qué? Porque esto va a ser como el que va a hacer que actúe mi tubería de forma oval para que se deflecte de la mejor manera. Ese es su fin. Y eso se considera ya sea tanto en los modelamientos como también en los recomendaciones a nivel de constructivas en la zanja de anclaje, en la zanja de la tubería. Bueno, acá tenemos algunas ya consideraciones para carga muerta. Acá un poco voy a adelantar. Quiero llegar un tanto al fin, que es el caso de los modelamiento por elementos finitos o FEM, por así que lo llaman. Bueno, también siempre en las conducciones, un tanto de alcantarillado sanitario, pluvial, incluso también para otros proyectos, el tema de la flotabilidad se tiene que analizar a detalle. No es lo mismo poner un tanto de relleno en un suelo con nivel freático, digamos, a 1 metro, que poner lo mismo para un nivel freático un tanto mayor, que puede ser a medio metro. Ahí también entra a tallar el tipo de relleno y otra vez vuelvo a comentar la rigidez que se tiene para el proyecto. Como ven, estoy comentando, la rigidez casi entra en cada diapositiva que estoy acá presentando. O sea, ese es el punto más clave que vamos a conseguir mediante diseño y que va a entrar hacia el proyecto para su fin. Y bueno, bien sustentado, obviamente. Y también nosotros ya manejamos ya software especializados que ya no podemos nosotros ya analizar nuestras tuberías con la misma tecnología frente ya a características del proyecto. Tal cual, tenemos ya esa facilidad. Muy bien. Acá es donde ya se entra un tanto el punto y la clave de la presentación, que es el análisis por elementos finitos. El elemento del análisis es más que todo ser más un tanto prolijos con el diseño. Yo ya diseñé por Marston, yo ya conozco ya el mecanismo de mi suelo, ya conozco ya el mecanismo de incluso de la carga que va a estar encima de mi tubería o de mi relleno. Ya conozco todo eso y lo puedo ya yo cuantificar, llevarlo a la ecuación que ya conocemos y a calcular mi deflexión. Pero como ahora estamos en la época de la innovación, se tiene que llevar ello hacia ya software especializados que tengo ya la potestad de ser un tanto más conciso con las propiedades de mi suelo a considerar. Ya, ¿qué hace FEN? ¿Qué hace el modelamiento por elementos finitos? A modo sencillo, porque para explicar esto es un tanto irme un par de una media hora más. Yo quisiera ¿qué es lo que hace esta metodología? Es que te hace particiones minúsculas en todo tu modelamiento o en todo tu análisis de tubería con el suelo, de manera así bien minúscula, para obtener ya un resultado mucho mayor. Es lo mismo como que si tú quieres ver una casa, lo puedes tú tomar la casa, una foto de la fachada y ya lo tienes ahí como es la casa. Pero no es lo mismo que si tú te vas cuarto por cuarto, ves, tomas una foto, te vas a otro cuarto, otra foto. Ahí tú ya analizas toda la casa. Lo mismo es aquí. Acá analizamos ya todo el conjunto, punto por punto, dentro del proyecto en base al modelamiento. Así de sencillo es esta metodología de cálculo estructural. Bueno, dentro de cada software ya del mercado encontramos siempre los denominados modelos constitutivos. ¿Qué es eso? El tema de los modelos constitutivos, vamos a abarcar que cada punto para cada proyecto se va un tanto a considerar si puede ser un elástico lineal, un elástico no lineal, rígido, elástico, entre otros. Usualmente se trabaja con un modelo constitutivo no lineal. ¿Por qué? Porque dentro de mi análisis que yo puedo dar,
yo puedo un tanto ya ir un poco más allá con las propiedades del terreno. Puedo ya sacar ya ensayos bueno, ensayos geotécnicos, como puede ser un ensayo triaxial, donde puedo ya tener ya parámetros claves, puede ser de consolidación de mi terreno, bajo ya parámetros que te piden el software, como parámetros de la rigidez secante, el E50, que ya viene, como bien comento, de un ensayo triaxial, y ya puedo ya yo considerar dentro de mi modelamiento y ser un tanto más real en mi dimensionamiento de mi rigidez y de mi deflexión en la tubería. Usualmente se trabaja con un modelo elástico no lineal. Ahí encontramos el muy famoso modelo constitutivo Hardening Soil, que es lo que se recomienda para analizar ya sea elementos plásticos como son las tuberías, frente ya a agentes como son puede ser diferentes tipos de suelos, en su mayoría las arenas que se pueden entrar aquí en esta metodología. Y bueno, acá hay una tabla un tanto interesante, donde acá un poco hice el análisis y yo tengo de que con la metodología o el modelo constitutivo no lineal, puedo yo trabajar ya sea el tipo de suelo, considerar muy bien la rigidez de mi elemento, analizar la falla ya sea por el terreno que se puede dar dentro de mi modelamiento y tener ya un tanto de precisión en mi análisis. Bueno, acá en este punto vamos a hacer ya la comparativa. Vamos a analizar mediante Marston y vamos a analizar mediante FE un proyecto mediante estas metodologías. Un proyecto que, bueno, que hemos aquí dentro del área técnica elegido. Bueno, acá tenemos un proyecto así a modo general, de una tubería de 1500 milímetros SN2 con una carga viva HS25, que es casi un volquete de tres ejes, y con las rigideces y los parámetros mecánicos que ya viene del tubo, con los brochures que nosotros proporcionamos. Acá evaluamos el tipo de suelo que puede haber, puede ser bueno, acá utilizamos un suelo clase 3 con los parámetros ya de peso unitario que puede tener y su módulo de reacción del suelo ya estimado en base a la compactación, una compactación un tanto ligero le estamos dando aquí al suelo. Analizamos mediante ya las metodologías que he comentado de Marston y sacamos que la deformación para este proyecto en específico es de 3,38%. Bueno, acá uno no es que desconfíen de Marston ni de Splanger, sino de que, como siempre comento, hay que ir un poco más allá. Siempre hay que cuestionar lo que nosotros trabajamos y lo que nosotros eh, podemos un tanto conseguir mediante ya metodologías que fueron ya hace más de 30 años atrás. Bueno, acá este 3,38 por grados, o perdón, porcentaje de deformación, ¿qué hice? Puede ser que sea el resultado un tanto aproximado a la realidad. ¿Se podrá optimizar esta deformación? ¿Se podrá evaluar el movimiento sísmico dentro de la metodología ya antigua? No hay ningún punto donde se pueda meter ahí el parámetro clave que es el desplazamiento horizontal, que es debido al sismo. No hay. En cambio, dentro de los modelamientos FE, sí podemos ahí establecer ya un coeficiente para parametrizar mi movimiento sísmico dentro de mi modelamiento. Bueno, ese valor será en sí el correcto, bueno, el más real para el proyecto. Acá uno se comienza a cuestionar. Bueno, ahora esto lo llevamos hacia la metodología por elementos finitos. Acá consideramos ya sea las propiedades del suelo, las propiedades del terreno, las propiedades de la zanja, del relleno de zanja, las propiedades de la carga viva del vehículo y podemos nosotros ya ver ahí la deformación de mi tubería producto de esas variables que he comentado. En este caso, yo obtengo mediante
modelamiento por elementos finitos, 2,44%. ¿Y qué es lo que yo obtuve por Marston? Fue la deformación, por ahí, pues, si alguien lo recuerda, 3,38%. O sea, acá tengo un refinamiento de mi resultado mucho mayor a lo ya establecido mediante Marston y lo que ya bueno, vemos en los expedientes, que es ya la metodología o esa ecuación de Splanger y Marston que encontramos. Acá ya vamos ya un poco más allá y ya sustentamos mediante estas metodologías ya un tanto innovadoras y modernas que va a ser un tanto más real esa deformación que habíamos estimado. Bueno, acá yo con estos parámetros ya a modo de diseño, yo puedo ya un tanto modificar mi rigidez. Quizás ya no sea un SN4, quizás ya con mi deformación del 2,44, con los criterios de diseño, pueda bajar a un SN2, porque ya estoy ya yendo un tanto más real al proyecto. Y obviamente ya sustentado con una deformación un tanto menor a lo estimado por ya las metodologías antiguas. Puedo optimizar el relleno para el tubo, también puedo, ahí estoy evaluar. Quizás puedo estaba considerando una compactación quizás del 85% a más. Puedo considerar una compactación un tanto menor. O sea, puedo ahí ahorrar un tanto el tema de la economía y ya sustentado técnicamente. Puedo considerar de un pavimento rígido flexible. Dentro de las metodologías antiguas, usualmente hay hacen un estimativo de la mitigación de las cargas vivas, producto ya de un pavimento rígido, flexible. En cambio, dentro de mis modelos por elementos finitos, yo ya puedo con los parámetros del pavimento, del concreto, ponerlo dentro de mi modelamiento y ver ahí cómo se va a mitigar las cargas y ya no estimando ya en base ya en aproximaciones, sino ya en base ya a metodologías un tanto fehacientes para conseguir lo que se quiere. Y bueno, ¿por qué elegir fe en los proyectos? Primeramente porque nosotros vivimos en un país sísmico. Un país sísmico, el tema del si en algún momento puede haber un sismo mayor o menor en mi proyecto es un factor muy clave. Yo no puedo trabajar, yo debo trabajar con una tubería flexible como son las HDP en mi país, porque estamos aquí en un país altamente sísmico. Y el HDP otorga la flexibilidad para yo acomodarme, ya sea por algún asentamiento que pueda haber, por alguna división de cotas en mi proyecto ya futuro. No es que yo voy a solamente construir y yo ya me voy, sino de que yo tengo que construir y asegurar que mi construcción sea o perdure ya de aquí unos 50 años. Bueno, eso es lo que se quiere y se debe dar, ya por recomendaciones de diseño que se da ya por normas como el Ashton. En temas para trabajar con elementos finitos, en temas de drenaje, tenemos ya la normativa de Moser, la que comenté, donde te da la apertura de que sí se debe trabajar y un tanto optimizar los valores obtenidos mediante la metodología de Marston. Acá te da la apertura en este elemento de enlace. Hay investigaciones que te dicen de que el tema del sismo se debe considerar, y mucho más en países con alto riesgo, ya que es un factor muy clave, y que ya como conocemos la metodología de Marston, no hay una variable de que te puedas meter ahí el sismo. Se podrá estimar, pero no hay una variable que sea muy consensuada con el diseño. Y aquí es donde ya entra ya a tallar que es demasiado recomendado y se debería dar modelar las tuberías mediante ya software especializados para tener ya unos resultados, como bien comento, más prolijos y más conservadores para asegurar la vida útil de cada proyecto. Y bueno, hay también instituciones como es el DNV, que aquí más que todo también hacen un tanto de bueno, análisis de metodologías estructurales, de mecánica estructural de tuberías, y acá también te da las recomendaciones que se debe llevar hacia puntos computacionales para evaluar la rigidez y evaluar la deflexión o el comportamiento del tubo frente ya a los proyectos. Bueno,
Acá hemos ya hablado un tanto ya de los tubos, ahora vamos a hablar aquí de los buzones, porque yo comenté inicialmente en la presentación de que trabajamos con tuberías y buzones para cada proyecto, ya sea alcantarillado sanitario, pluvial y minería. Puede ser, ya. Bajo la metodología de elementos finitos tenemos aquí un tanto una normativa de que te dan las pautas de las revisiones, pero esto ya no es un tanto computacional, sino ya es un tanto tradicionales en temas de las formulaciones. La STMF 1759 te da los puntos o las pautas que debes dar en la revisión de los buzones frente ya a la carga muerta, a la carga viva, el pandeo que se puede dar, la compresión axial del tubo o del buzón dentro de las revisiones. Entonces, nosotros tenemos ya avanzado el tema de la revisión bajo esta normativa. Sacamos ya las revisiones por compresión, por flexión y pandeo anular para los proyectos. Y ojo que esto es bajo la metodología y bajo ya ecuaciones tradicionales que encontramos bajo las normativas ya establecidas. Y como bien comenté aquí, analizamos la carga muerta, la carga viva, estoy acá dibujando con la pantalla, evaluamos las presiones que pueden haber en el buzón, que es como un tubo vertical, por así interpretar, ya sea producto ya de la presión del suelo, cómo es el flujo de estas presiones de manera radial en el tubo y así. Y bueno, dentro de ello hay también documentación y un tanto de investigación que se dice que se da de que las tuberías, el tema de utilizar los buzones, se debe un tanto optimizar mediante también elementos finitos. O sea que hacen la comparativa del STM 1759 con un software, ya sea del mercado, que te puede analizar esos revisiones de compresión, de ver ahí los puntos sensibles que puede tener el buzón ya puesta en marcha en los proyectos. Bueno, acá son un tanto de ejemplos donde uno puede evaluar un tanto cómo se puede o cómo es el patrón de deformación debido a cargas de vivas y muertas combinadas. Acá con un mapa de calor se puede hacer cómo se va a distribuir en el buzón. Con este mapa de calor, yo conociendo ya las deformaciones en todo mi cuerpo del buzón, yo ya puedo un tanto ya diseñar. Quizás ese buzón lo puede ser un SN4, debería ser un SN8. Acá lo evalúo, acá yo puedo analizar y ya un tanto ya debatir frente a otros diseños. Acá también puedo analizar la tensión principal máxima y bueno, el esfuerzo normal de estrés en el eje X. Estos puntos un tanto que no son, que no se escatiman, porque son bastantes revisiones, ayudan mucho en el tema de elegir qué tanto debe ser mi pared de mi buzón, qué tanto debería trabajar mi buzón, si quizás debería tener una tapa de concreto, como quizás no. Ese punto se tiene que evaluar mediante elementos finitos. Bueno, acá más que todo también un pequeño comparativo, el STM 1759 con lo que entrega, bueno, con lo que te modela FEM. Acá a modo general, la metodología tradicional te da las reglas del juego, qué es lo que tú debes chequear, qué es lo que tú debes revisar, ver ahí los límites a cumplir y cómo justificar el diseño a modo de ecuaciones. Y el modelamiento por elementos finitos te da lo detallado, te da algo realista y bueno, te da algo un tanto puntual. Ahí vimos el mapa de calor del buzón en toda su estructura, qué tanto variaba las deformaciones en toda su longitud. Eso se consigue con un análisis computacional y no con metodologías un tanto tradicionales. Bueno, acá, un tanto ya para resumir, a veces yo puedo sobredimensionar mis colectores primarios, secundarios que puedo tener dentro de mi alcantarillado sanitario. Yo puedo ya
dimensionar de manera correcta, aplicando metodología por elementos finitos. Interacción simplificada, bueno, un tanto se puede un tanto evaluar cómo es el comportamiento lateral de los suelos frente a mi tubería. Bueno, un tanto para hacer o para conocer cómo es el efecto mecánico que le pueden dar el suelo a mi tubo. Cargas limitadas, ver ahí un tanto de cuál va a ser el comportamiento a largo plazo de mi tubería. Si no va a haber ahí algún tema de consolidación del suelo que se da usualmente a largo plazo, acá ya podemos ya un tanto ser más realista y mediante, como bien comenté, modelos constitutivos no lineales, ya dar un resultado más conciso para cada proyecto. Bueno, acá un tanto ya finalizando la presentación, acá voy a hablar un tanto, una aplicación un tanto interesante que se tiene dentro del mercado minero. Ahí comenté que dentro de las aplicaciones manejamos con rigideces SN2, SN4, SN8 en su mayoría. Pero ya cuando nos tocamos o topamos con vehículos de carga viva un tanto mayores como son los vehículos mineros, ya podemos ya ir y hacer unos análisis más concienzudos para ver cuál es la rigidez idónea del proyecto. En este caso interesante, bueno, acá es un pase minero. Acá pasa este vehículo minero, que es un Komatsu 980, que con un peso del vehículo neto, así con ya todo llenado, es aproximadamente 640 toneladas, aproximadamente. Y este análisis, para ser un tanto conservador y para ir un tanto más allá ya de las metodologías tradicionales, se hace la evaluación de ello. Y además, dentro de este diseño, se utilizan las tuberías, acá voy a graficar, las tuberías estructuradas, que es aquí de color azul, que estoy acá dibujando, como casing, o sea que va a albergar dentro de la tubería una tubería un tanto más pequeña para fines de protección debido a las cargas. Bajo esta exigencia y esta configuración del proyecto interesante, se hace el análisis para evaluar qué tanto es el comportamiento del tubo para el proyecto. Y acá es una foto un tanto, bueno, esto es un pase un tanto convencional que no pasa minería, pero vemos ahí como el tubo pasa por encima de un camión un tanto cisterna. Y bueno, es algo sencillo a comparación de esta configuración que está aquí a la izquierda en el slide. Bueno, en este punto, lo que se hace más que todo, como primer punto, evaluar el peso de los tubos en mi tubería. Así este peso va a generar un tanto de presión de contacto que yo llevar esa presión de contacto en mi modelamiento acá en la mano derecha, dentro del programa por elementos finitos. O sea, si yo quiero conseguir una metodología tradicional, no hay. Bueno, no existe, ya que Marston solamente llegó a ver ahí la deflexión del tubo. Ir un poco más allá, ya no hay un tanto de documentación. Y eso yo lo puedo obtener dentro de mi análisis por computacional que se realiza de manera conservadora. Acá tengo un tanto los parámetros claves de mi vehículo de carga viva. Tengo acá el peso que le comentaba, el peso de 656 toneladas. Bien considerable ese peso. Pongo aquí cómo mi tubería, bueno, acá analizo una tubería, cómo mi tubería va a ser, bueno, la presión que va a ser ejercida va a llevar por el camión minero más que todo, va a llevar a un comportamiento un tanto de deflexión de mi tubería. Esto de aquí, que es el número uno, es como una escala un poco exagerada del número 12. Al final es el mismo resultado que se dio del tubo, que fue aproximadamente de
5,2% aproximadamente. Pero para fines de interpretación un tanto más flexible, se da como una exageración acá en el caso uno. Vemos ahí cómo es el comportamiento, cómo se flexiona mi tubo y yo ya trabajar y ya recomendar cuál es la rigidez. Para este proyecto se exigió una rigidez SN8. SN8, 8 kilonewton por metro cuadrado. Fue la rigidez para este proyecto. Como pueden ver, es una rigidez especial que aquí podemos fabricar acá en Perú. Esa rigidez. Usualmente lo traen de otro país, pero acá, como bien comenté, se tiene la fábrica y podemos dar esas facilidades de rigideces especiales para proyectos especiales que hay aquí en territorio peruano. Acá un tanto de fotos, esto es un proyecto referencial, pero con la misma tecnología de tuberías estructuradas. Acá ven los tubos colocados también para un pase minero. Y vean ahí la configuración, cómo se pueden dar los tubos. Es un tanto interesante, pero como bien comento aquí, es muy versátil la tecnología y que se adecue para cada sector. En este caso, la minería son como proyectos especiales que se tienen. Y acá un tanto vemos otra vez aquel camión minero pasando por el casing o bueno, por este sistema de alcantarillado vial. Y ya el tubo ya prácticamente está diseñado para eso. Y obviamente con la rigidez que es propia para el proyecto, más que todo. Bueno, como pueden ver ahí, tenemos proyectos desarrollados, proyectos que se tiene ya aplicados y con las rigideces mayores para su fin. Y acá como un dato interesante, en este proyecto se hizo, como hacemos siempre dentro de nuestro departamento de calidad, las evaluaciones, ya sea de rigidez, ya sea de impacto, entre otros. Aquí hemos hecho el ejercicio de evaluar mediante la Universidad Católica la rigidez del tubo suministrado para el proyecto, solamente para ver ahí regular el tema de la calidad. Obviamente de que nosotros trabajamos con rigideces superiores a lo que está ahí en el brochure. Si en el brochure aparece SN8, dentro de fábrica es una rigidez mucho mayor porque trabajamos con parámetros que te dan la garantía que la rigidez es la adecuada para el proyecto y más. Estar ahí unos factores de seguridad para algún tema de efectos que se pueden dar en el proyecto. En este caso se suministró SN8 y dentro de la Católica se hizo que las pruebas llegaron incluso hasta un SN, casi un SN11, un SN 10,8 kilonewton por metro cuadrado. Y bueno, la tercera muestra llegó a un 9,9, casi 10 kilonewton por metro cuadrado. O sea, a nivel de empresa, nosotros trabajamos con el parámetro de la rigidez y aumentamos un poco más por temas ya conservadores y en el diseño. Hasta aquí ya tocamos lo referente hacia la presentación del producto, qué es el producto, la rigidez, que es el punto y la palabra que yo he hablado en cada diapositiva, en cada slide de ese tema, y bueno, su aplicación para ya sea proyectos de alcantarillado sanitario y otros como es el tema de minería. Hasta aquí se tiene, bueno, es la presentación que se ha obtenido, que se ha mostrado a nivel de Altapay Cidelsa para fines pertinentes a los interesados. Acá dejo mi correo para quienes quieran un tanto comunicarme, si quieren que les compartan algún documento paper que he mostrado, puede ser ya sea de las metodologías tradicionales, como también las metodologías innovadoras que se realizan y que te demuestra de que trabajar con elementos finitos se tiene mayor resultados más realistas que trabajar con metodologías tradicionales. O sea, soy más preciso. Me pueden solicitar
esa información por correo, yo se los puedo compartir sin ningún problema. Más que todo. Hasta aquí sería la presentación, estimada audiencia. Si tienen alguna pregunta, me pueden eh, encender su micrófono o estaremos leyendo mediante mensaje para responder debido a ello. Muchas gracias, ingeniero Percy, por la presentación. Ha estado muy clara. Y como dice el ingeniero Percy, si es que desea alguien participar, puede levantar la mano para darle el, el audio, abrirle el micrófono, o en todo caso también, si desean hacer alguna consulta, pueden escribir internamente al cuadradito de PIR. Y también, como el ingeniero comenta, ¿no? Está libre de recibir consultas eh, al correo que pone en la presentación. O también, ingeniero, puede dejar su correo en el chat para que puedan ver. Ahí está, perdón, pmorales@cielsa.com. Ahí también lo pueden escribir directamente. Perfecto, ya que no hay preguntas, yo voy a lanzar una pregunta, si no. Mire, ¿qué pasaría si es que yo trabajo con una rigidez mayor a la recomendada, pero el proyecto sugería una rigidez un tanto menor? O sea, digamos, yo trabajo con SN4, pero el proyecto me pide un SN2. ¿Qué puede surgir ahí? Un tanto se puede elevar el tema económico. Ahí los tubos usualmente en el mercado utilizan con una rigidez un tanto mayor, que bueno, no se recomienda, pero lo vende. Hay un poco, un tanto encarece el proyecto. Uno, tema del comportamiento del producto, un tanto trabajar con elementos a modo constructivos, un poco más pesados, hacen que tus rendimientos en el proyecto sean un tanto mayores. Hay temas, bueno, nosotros somos una tecnología muy liviana a comparación de tuberías lisas, de PRFB o entre otros, pero ahí se puede dar un tanto de optimización un poco más constructiva, donde también nos se traduce como temas de ahorro económico para el proyecto. Se puede traducir eso porque trabajamos con elementos muy versátiles y no, no tienen tanto peso para el proyecto, que son las tuberías estructuradas doble pared Delta Pipe que comercializamos y fabricamos aquí en territorio peruano para cada proyecto. Y bueno, como en este ejemplo que comento, todo se traduce a ahorro dentro de ello. Justamente Miguel, ¿tienes una pregunta? ¿Te escucho? Claro que sí, Jaira, yo te voy a compartir ahí en mi correo. Por favor, me escribes o dejas ahí tu correo y yo te comparto las fichas técnicas y un extracto de la presentación del día de hoy. Ingeniero, buenas tardes. En principio, para felicitarlo por su posición. Interesante. Eh, Acá hay dos cosas que quisiera preguntar. En principio, dentro de su idealización de la modelación por elementos finitos para ver el desempeño de la tubería, quisiera preguntarle bajo qué concepto está desarrollándolo, con carga, con la tubería llena, tubería vacía. Lo entendería, y le pregunto esto porque en el caso de carga, que debería de hacerse en el caso pésimo, cuando la tubería está vacía, para ver qué tanto esto me puede repercutir o perjudicar al elemento que estoy analizando. Por otro lado, es qué tanta separación dio en el enmayado para poder desarrollar el análisis de elementos finitos. Y la última, ingeniero, la última pregunta es qué software utilizó y fue versátil, porque entiendo que hay muchos software de análisis de elementos finitos, qué software utilizó y le pareció más versátil para desarrollar este análisis. Claro que sí, ahí le comento, Miguel. Mira, acá justamente apunté tus tres preguntas y te respondo para cada uno. Y te comento lo siguiente. El tema del desempeño de la tubería, justo como bien comentas, ver ahí la carga del fluido dentro de mi tubería
No puedes tú analizar mediante la metodología de Marston, ya que acá voy a poner la ecuación, esta ecuación de acá, que es delta de en función de la carga viva, la carga muerta, la rigidez y el módulo de reacción del suelo, no te da la apertura para colocar una carga dentro del tubo, que es la carga del flujo. Dentro de la metodología de elementos finitos, acá yo tengo el ejemplo que se tiene. Acá yo ya puedo yo considerar esa carga, o sea, modelar mi tubería con la carga viva, o la carga, mejor dicho, del flujo incluido dentro del tubo, que es la de acá, que estoy acá señalando de color verde. En este punto, bueno, acá se modeló para simular el tema de la tubería que estaba dentro de mi tubo, pero a esto se puede replicar y hacer que sea el comportamiento radial en todo el tubo y analizar la presión que va a ejercer mi tubo lleno en las paredes de mi tubería. O sea, tengo yo la apertura para cubrir eso y obviamente, como bien comentas, tener un resultado más preciso dentro de mi análisis. Ya que por metodología de Marston no se puede, pero metodología por elementos finitos sí se puede. Y esto, bueno, en temas de traducción, las rigideces, bueno, no sé, bueno, no te puede un tanto variar mucho tu rigidez, pero digamos de que dentro del transporte de fluido quizás puede haber el tema de algún tema un tanto aproximado a lodos o un tanto de elementos un poco más pesados. Ahí sí puedes tener una carga un tanto considerable, pero dentro de la experiencia que se ha tenido, las variaciones de las deformaciones del tubo es mínima cuando se considera la carga dentro de de los modelamientos por elementos finitos. Pero sí se puede hacer, como acá te hago ver en esta foto de aquí, sí se puede hacer dentro de la metodología FEN de análisis por elementos finitos. Ahora, el segundo punto que me comentas es el enmayado. El enmayado, el tema, bueno, ya te dan algunas recomendaciones manuales, ya sea de software comerciales, pero siempre es, bueno, yo utilizo un enmayado un tanto fino, un fino que se traduce de trabajar tres nodos en un tanto con una separación de 2 milímetros aproximadamente, o sea, esto es mi nodo uno, nodo 2 y nodo 3. Usualmente se trabajan con triángulos, eso conecta con el de aquí, que la separación sea un tanto distanciados a cada 1 milímetro a 2 milímetros del modelamiento aproximadamente. Pero eso sí se tiene que un tanto llevar hacia la zona de interés, o sea, puede ser que yo quiero analizar mi tubo y no tanto el suelo. Llevar este enmayado un poco más fino, o sea, llevarlo a cada milímetro y llevarlo un tanto como la imagen que está aquí, cerca del tubo y que sea mucho más fino en ese punto, que sea mucho más fino, como podemos ver aquí, una densidad un poco mayor en la zona del tubo, donde estos ya puedo ya obtener deformaciones un poco más precisas, pero dentro del tubo, no fuera del tubo, en la zona de contacto del tubo para evaluar de manera más concisa ello. Eso se recomienda como el enmayado que se puede dar en las tuberías. Pero sí hay manuales dentro de cada software comercial que te dice que puedes enmayar triángulos separados a tanto. Eso sí se puede un tanto usar. Pero también ahí encuentras tú la opción de trabajar con normal, medio o fino. Se recomienda trabajar de manera fina. Un poco puede correr el programa, un poco más demorar, pero la seguridad en temas de análisis un poco más rigurosos te cubre con ese tiempo que puedes dar al proyecto. Ahora el tema que me comentabas, el software de utilización, bueno, todo software de utilización. Se ha trabajado un tanto con versiones educativas,
que puede ser ahí el Plaxis, que ya es usualmente ya conocido y que es aquí el tema de que se sacó estas capturas, que seguramente lo habrás visto. Hay, como te comento, temas así académicos, conversiones educativas que se pueden dar ahí en cada proyecto. Eso más que todo es la respuesta, estimado Miguel. No sé si tienes alguna otra consulta. Eh, Habemos varias personas en la sala que yo le agradezco. Sí, en realidad esto es interesante desde mi punto de vista. Bueno, trabajo para la unidad ejecutora en Tumbes. eh, Soy proyectista, me dedico a la formulación. La otra pregunta allí, muy puntual. ¿Cuál es la deflexión máxima por metro lineal que soporta la tubería que usted ha analizado y cuál es la deflexión máxima obtenida bajo el criterio de carga más elevado? Claro, claro que sí. Copiado tu pregunta, Miguel. Mira, acá acá apuntas mi formación. Hay más preguntas, seguro puede surgir. Ahí te puedo yo responder. Ahora, comentando con lo que me comentas en el tema de las preguntas de ahora, estoy buscando el slide de eso. Ya, tú me decías el tema de la deflexión, ¿qué tanto puede soportar el tubo? Y dame un momento. Esa sería la deflexión, es la deflexión intrínseca de la tubería de fábrica, ¿no? Deflexión máxima. Ya. Y, sí, acá un toque. No de fábrica. Ya, mira, dentro de la tecnología de tuberías estructuradas doble pared, HDP, ahí está la normativa NTP ISO 21138. Acá te dicen ya las deflexiones máximas intrínsecas, ya sea de fábrica, como podemos considerar deflexión media inicial, y ya puesta en servicio, o sea, cuando ya está dentro del proyecto, que es la deflexión medio a largo plazo, es la que está aquí. Tengo acá de color rojo la inicial, que es la de fábrica, y la de verde, que es la que está ya en el proyecto ya a largo plazo. O sea, acá se tiene para un SN2, ahí bien comenté, hice mucho énfasis que SN2, SN4 y SN8 son diferentes. Para una rigidez SN2, su deflexión máxima a modo de diseño conservador es 5%. Para el tema de la deflexión a largo plazo, o sea, cuando ya la tubería esté dentro del proyecto con toda la carga muerta y viva, es 8%. Y esto no lo digo yo, lo dice la normativa. Ahora, si esto lo podemos, bueno, estos son valores, como te comento, que te da la normativa y son valores conservadores para temas de diseño. Ahora nosotros dentro, como te comenté, tenemos fábrica y laboratorio donde ensayamos arduamente nuestros productos para dar esa seguridad de que damos la rigidez toda adecuada. Nosotros hemos hecho ensayos de la tubería que incluso ha llegado hacia un 30% y la tubería no ha colapsado, acá es lo que está de color rojo que estoy acá señalando. Esto no es, acá ves el tubo acá está casi llegando ya a un 30%, bueno, más el 30% de flexión. No está ahí con un 5 ni con un 10%, está casi al 30%. Y eso mismo se puede replicar para el proyecto y es lo que, como te comento, se ha hecho los ensayos y la tubería no ha colapsado.
O sea, para fines un tanto prácticos, los valores que ves aquí arriba son valores admisibles que podemos dar nosotros a modo de diseño conservador, que nos van a dar ya los factores de seguridad para tener ya bueno, el tema de garantía y un tanto estar tranquilos que mi proyecto, que la rigidez es la adecuada para ese proyecto. Y el punto ya un tanto de ejercicio un poco académico, que hemos llegado al 30%, bueno, se puede dar dentro del proyecto. Puede haber ahí un tanto de carga que no se ha considerado y que de aquí en 20 años ahí no se construyeron, ahí no sé, quizás algo que muy pesado que haya deformado hacia la tubería. Igualmente, el producto se puede, como bien te comento, 30% y no sufrir temas de colapso. Y acá, si quieres diseñar, bueno, te recomiendo trabajar con 5% y 8% a plazo inicial de fábrica o a largo plazo respectivamente para fines conservadores. Para acá tienes acá la foto y la imagen de que puede llegar incluso al 30%. Miguel, Sí, ingeniero, gracias. Ahí le puedo hacer una precisión probablemente para que pueda poder analizar en el futuro. En la última imagen que muestra, en la imagen eh, de acá, abajo, esta. sí, correcto, sí, sí, correcto. En esa imagen, pues allí entiendo que la presión y la deformación que sufre la tubería hace o está en un medio libre. ¿Qué pasaría si es que la condicionan con paredes rígidas laterales? Probablemente el comportamiento de la tubería varíe. ¿Por qué? Porque va a estar, digamos, en una camisa de fuerza y esto probablemente la flecha o la presión se acentúa un poco más sobre el punto específico de carga. Pero ahí, ingeniero, muchísimas gracias. Disculpe la No, que me no, extienda un sí, poco en la. Entiendo de que no, hay muchos participantes y también probablemente quieran participar. Muchas no, gracias. no te. Cualquier consulta yo le puedo hacer por correo. Sí, dale, dale, dale. Justamente ahí para acotar, bueno, por ahí como complementando, justamente lo que evalúas, lo que me dices es un punto muy clave. Acá te hago una analogía de la tubería en una zanja. Acá vemos a un hombre un tanto robusto y a la derecha un poco muy flaco. Y ahí ellos hacen que la tubería trabaje en forma oval, como que está aquí. Por eso siempre en los proyectos, eso sí ya no sale ya de fábrica, bueno, de laboratorio, porque de laboratorio sí difícil de llevar ese ensayo o esa aproximación con un instrumento, pero acá lo recomendado es que en los acostillados, que estoy acá de color rojo y donde están acá las personas que he señalado, sea lo más rígido posible, o sea, con una compactación tanto mayor del 85, bueno, dirían más del 90% como promedio. Eso ya te va a dar, como tú justamente dices, hacer que mi tubería tenga acá mis paredes lo suficientemente rígidas para que la tubería se deforme ya en sentido vertical. Porque si esto no fuera un tanto no, bueno, no rígido, esa deflexión vertical no se va a dar, pero de un tanto no muy recomendado. Pero si yo aseguro lo más rígido mis paredes, bueno, y eso tampoco no lo digo yo, te dice el ACTM 2321. Acá encuentras la pauta de suelos, de relleno, de encamado, de todo ello. Y ahí también vas a encontrar de que el acostillado es el punto clave para el posicionamiento de la zanja y que tiene que ser mínimo más del 85% bien compactado, a diferencia ya del relleno primario, del secundario y de otro. Ya, eso mismo se hace, bueno, esto mismo que es la realidad.
Y bueno, hay algunos documentos que me gustaría compartirte que he buscado que esa misma rigidez, perdón, que esa misma deflexión puesto en zanja y bajo la normativa que te he comentado acá anteriormente de este ensayo, que solamente te analiza de manera axial y no lateral, como el caso del proyecto, bueno, del caso de la gráfica de lo que se da en obra, tiende a ser una variación un tanto minúscula. Eso yo no sé con qué lo habrán ensayado, pero hay un documento ahí, si no me equivoco, en Rusia o en en ese idioma, creo, donde han hecho eso y han demostrado eso. Y bueno, si ahí, ahí me contactas, te puedo compartir ese documento, que ahí lo tengo un tanto guardado. Pero sí, hasta ahí es referente hacia este tema de formaciones en las tuberías. Va bien, si tienen alguna otra consulta, los demás participantes. Sí, Jaira, te escucho. Si gustas, levanta tu micrófono o por chat. Buenas noches. Ingeniero, una consulta. Bueno, con respecto a lo que estamos escuchando, ¿no? O sea, quiero entender, en la parte lateral de colocar la tubería, ahí normalmente en otro tipo de tuberías, mayormente no se compacta, sino se pone un material de cama de apoyo, ¿no es cierto? Ahorita para esa tubería, ¿se puede compactar en la parte lateral? Eso quiero entenderlo. Claro, a ver, acá voy a graficar, acá mejor en un espacio un poco blanco. Ya, acá voy a dibujar mi zanja. Ya, justamente ahí, si gusta, también te comparto la normativa que comenté anteriormente, que es la STM 2321, que ¿qué es eso de acá? Acá justo ya la encontré. Esta normativa te dan todas las pautas, qué cosas tienes que considerar. Acá está ya más graficado y que me puede ahorrar un poco más la explicación. Esto está de color rojo, mi zanja. Y yo tengo acá, tú me comentas, tengo acá el encamado. El encamado usualmente es un tanto también compactado y se recomienda que sea de arena o de grava un tanto gradada. Esto usualmente son 10 a 15 centímetros de espesor. Eso es como primero que se coloca dentro de la zanja. Luego de eso viene el tubo, que está un tanto por acá. Ese tubo va encima de mi cama de apoyo, así también lo llaman cama de apoyo o cama de arena o algo referente de cama también lo puedes encontrar. Va encima de ello. Esto como que va a servir para dar una interpretación hacia la imagen a ver, acabo de tomar captura para mí, hacia la imagen que mostré aquí del comportamiento de cargas que puede darse dentro de mi tubería. Acá no sé si logras ver aquí una clase de diagrama de cuerpo libre como a la tubería, que está aquí de color anaranjada, Sí, hace ingeniero. una interacción entre la cama de apoyo bien distribuida, por eso se requiere de que sea un tema de apoyo de grava, de un elemento tipo grava o arena bien gradada, para que sea una distribución un tanto bien uniforme. Y en las partes laterales, que es la parte donde se va a exigir el tema del acostillado, que es la analogía era con estos dos personas que como que hacen que el tubo esté un tanto bien rigidizado en las paredes laterales. Se consigue un tanto una parábola de esfuerzo en la parte izquierda y derecha que va a dar que el tubo se comporte de la manera de una deformación vertical y no tanto una deformación en el eje X que acá vemos de color amarillo que acá voy a dibujar. Para eso se tiene que optimizar y tener ahí elementos rígidos que es el acostillado que va a la derecha del tubo. Y ojo que la cama de apoyo, como me comentas, va en la parte de abajo del tubo.
Ya, Y pero en la eso, parte lateral, donde van los señores que están ahí en la parte lateral, o sea, si bien es cierto, la cama de apoyo ya la tenemos, en la parte lateral, donde están los señores, es un material también del mismo de la cama de apoyo, ¿no es cierto? claro, exacto, sí, se recomienda y con una compactación un tanto mayor. Usualmente en la normativa que te voy a compartir, me dejas ahí tu correo, ahí te dice de que tiene que ser mayor al 85-90% aproximadamente. O sea, es bastante, porque Sí, justamente le comento por qué, porque nosotros estamos en una obra, se puede decir, de emisores, y se está trabajando con tubería de GRP. O sea, si bien es cierto en el tema de envolver la tubería en la parte lateral y en la cama de apoyo, no se compacta porque es un tema granular, es ripio, no se está compactando y sobre la tubería se está también colocando hasta 1 metro de ese mismo ripio. Muy por encima de ello se está colocando ya el material de préstamo a 1 metro de la tubería, se puede decir, y bueno, ahí recién llegamos nosotros a compactar por un tema de que le vaya a pasar algo, como se puede decir, vaya a ocasionar alguna una reacción la tubería. Pues justamente en esta parte, esa tubería sí nos permite compactar en las partes laterales, porque si aún más es a un 80-90%, o sea, es bastante el grado de rigidez que va a tener la tubería, se puede decir así, cuando ya llega la compactación. O sea, no le va a ocasionar ningún daño a esa tubería. así es. Bueno, con esa seguridad de compactar como comenta, es para asegurarnos de darnos un margen de cobertura para evitar algún tema de deformaciones que no se hayan previsto. Pero sí, más que todo, como comentas, es ya Jaira, perdón. Inge, una consulta más. Ese es el material de la tubería. ¿Qué material es? Disculpe, he entrado un poco tarde a la reunión, pero si me podría decir el material de la tubería, por eso es que justamente le solicitaba que me alcance las fichas técnicas de esta tubería y hasta que los diámetros que se tiene, Sí, el por supuesto, máximos y mínimos. por supuesto. Mira, me dejas tu correo, te voy a dar una información bien completa, diámetro, fichas técnicas y un tanto de la presentación. Mira, el material que nosotros trabajamos es el material de tuberías de HDP, con la tecnología doble pared, HDP, polietileno de alta densidad. El tema de su resina, porque hay una norma que te regula que tú puedes trabajar con HDP, está bien, pero HDP, ¿con qué valores de propiedades mecánicas? Eso te da la 3350, que acá estoy buscando mi normativa. A ver, un momento, ¿me das? Ya. Esta normativa 3350 que está aquí, acá tú vas a encontrar todo lo referente a la resina de HDP. Ahí vas a encontrar tú las propiedades que tiene una resina P80, P100, todas las que hay en el mercado. Y dentro de ello, nosotros trabajamos con la última calidad que es el P100. Encontramos los parámetros claves de diseño para temas de durabilidad y de resistencia frente a un tema de agentes abrasivos y un tanto de esfuerzos. Acá justamente, para no ahondar mucho, acá hay un tema de configuración de valores. Acá tenemos valores desde el número 1 hasta el número 8 para cada, ya sea densidad, flexión, esfuerzo a la tensión, rompimiento debido a algún tema de esfuerzos, debido ya con ensayos, obviamente, aquí están los ensayos ya testeados. Tenemos nosotros ya una configuración de resina ya establecida y que trabajamos. Ahí también voy a compartir mediante correo ello para que veas que este producto es HDP y que se trabaja con la resina 100% virgen y con los parámetros competentes en el mercado. Eso es, a modo simple, es HDP y todo eso lo vas a encontrar dentro del brochure y los diámetros que trabajamos son diámetros como acá está, aquí en este recorte del brochure, diámetro desde los 400 milímetros o 40 centímetros, hasta incluso con esta tecnología y con el material hasta de 3 metros se puede trabajar en proyectos.
Cuando hablamos ya diámetros mayores a 2 metros, ya hablamos ya de drenajes pluviales, planes maestros que ya abarcan incluso diámetros, como te comento, 3 metros y un poco más. Pero eso es lo que trabajamos a modo general. Bien, gracias por tu pregunta y ahí ya apunté tu correo. A más tardar mañana te voy a dar la información mediante ello. Bien, sí, bueno, agradezco a todos por su intervención y por su escucha. Voy a dejar acá otra vez mi correo para que le den una captura. Y ahí cualquier pregunta, ya sea temas de diseño, temas de proyecto, quizás nos podamos reunir para apoyar con un modelamiento hidráulico, quizás, porque también realizamos temas de modelamientos hidráulicos, también modelamientos por elementos finitos o temas de análisis estructural mediante Marston, de acuerdo a lo que se requiere el proyecto, podemos apoyar. Ahí está mi contacto y más bien muchas gracias por todo su tiempo, estimada audiencia.